Me llamo Padre Domenico Rossetti y durante 32 años mi vida transcurrió entre paredes de documentos antiguos, expedientes polvorientos y casos de beatificación que examinaba con lupa de investigador forense. Trabajaba en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Roma, y si alguien me preguntaba cuál era mi especialidad, yo respondía sin dudar: Derecho canónico. Pero en realidad, mi verdadera especialidad era decir que no. Era el tipo de sacerdote que la gente llamaba cuando necesitaban rigor absoluto, precisión quirúrgica y esa mirada fría que separa la emoción de los hechos comprobables. No me enorgullecía de ser duro, simplemente entendía que la Iglesia no podía canonizar a cualquiera que despertara sentimientos bonitos en la gente. La santidad requería pruebas, documentación médica impecable, testimonios consistentes y, sobre todo, mucha cautela. A lo largo de mi carrera, había participado en docenas de procesos de beatificación y canonización. Había investigado místicos, mártires, fundadores de órdenes religiosas, obispos ejemplares. Y en la mayoría de los casos, mi conclusión era la misma. No hay suficiente evidencia. El culto es manufacturado. Los testimonios son emotivos pero no verificables. Los supuestos milagres tienen explicaciones médicas alternativas. Yo negaba más causas de las que aprobaba, y eso me había ganado una reputación en el Vaticano. Algunos me llamaban el guardián de la ortodoxia. Otros, menos amables, me decían el enterrador de santos. Yo prefería verme como alguien que protegía la credibilidad de la Iglesia en tiempos donde cualquier cosa podía volverse viral en Internet, y la gente confundía popularidad con santidad. Por eso, cuando en 2013 recibí la notificación oficial de que había sido designado como uno de los investigadores principales para el caso de Carlo Acutis, un adolescente italiano que había muerto 7 años antes, a los 15 años de leucemia, mi primera reacción fue de fastidio. Había leído algunos artículos sobre él en revistas católicas. Un chico que había creado una página web catalogando milagros eucarísticos, que jugaba videojuegos, que era devoto de la Eucaristía. La típica historia emotiva que derrite corazones, pero que raramente resiste un análisis serio. Además, había algo que me molestaba profundamente: la forma en que los medios católicos estaban promoviendo a Carlo como el santo de Internet, el beato milenial, el influencer de Dios. Todo eso me sonaba a marketing religioso, a un intento de hacer que la Iglesia pareciera moderna y relevante para los jóvenes, y yo desconfiaba profundamente de cualquier causa que oliera a campaña publicitaria. Recuerdo que esa misma tarde, después de recibir el expediente inicial del caso, me senté en mi oficina del Vaticano con una taza de café amargo y comencé a leer los primeros testimonios. Había declaraciones de su madre, Antonia Salzano, describiendo la piedad del niño, sus ayunos, sus horas frente al Santísimo. Había testimonios de compañeros de escuela que recordaban cómo Carlo les hablaba de Jesús sin ser pesado, cómo ayudaba a los pobres, cómo programaba su sitio web, en lugar de perder tiempo en redes sociales superficiales. Todo era muy bonito, muy edificante, pero para mí sonaba demasiado perfecto, demasiado pulido, como si alguien hubiera tomado todos los elementos de lo que debería ser un santo joven del siglo XXI, y los hubiera empaquetado en un solo personaje. Abrí mi cuaderno negro, ese mismo cuaderno que me acompañaba en cada investigación, y comencé a tomar notas.
Escribí en la primera página: madre emocionalmente comprometida, testimonio requiere verificación independiente. Luego anoté: supuestos milagros de sanación necesitan documentación médica exhaustiva antes y después. Y finalmente, lo que realmente pensaba: devoción parece manufacturada para atraer a generación joven, posible distorsión póstuma de personalidad real del muchacho. Yo era así de cínico, así de cuidadoso, o quizás, mirando atrás ahora, así de cerrado. Mi trabajo requería que viajara a Asís, donde el cuerpo de Carlo había sido trasladado desde Milán en 2019 y reposaba en el santuario del despojamiento, dentro de la Basílica de Santa María la Mayor. Tomé el tren desde Roma una mañana gris de noviembre, llevando conmigo 3 maletas llenas de documentos, mi computadora portátil y, por supuesto, mi cuaderno negro. Había reservado una habitación en un pequeño convento cerca de la basílica para poder trabajar con tranquilidad durante las semanas que duraría mi investigación inicial. El plan era simple: entrevistar personalmente a todos los testigos disponibles, visitar los lugares significativos de la devoción a Carlo, revisar cada documento médico relacionado con los supuestos milagros atribuidos a su intercesión y, por supuesto, buscar inconsistencias, exageraciones, cualquier cosa que desacreditara la causa. Los primeros días fueron exactamente como esperaba. Entrevisté a sacerdotes que habían conocido a Carlo durante sus frecuentes visitas a iglesias en Milán. Todos decían lo mismo: era un chico normal, pero con una espiritualidad poco común para su edad. Me contaban que Carlo iba a misa diaria, que pasaba horas en adoración eucarística, que había memorizado partes enteras del catecismo. Uno de los sacerdotes me dijo que Carlo le había dicho una vez que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo anoté en mi cuaderno: lenguaje demasiado elaborado para un adolescente, posible embellecimiento retrospectivo del testimonio. Así trabajaba yo, desarmando cada historia bonita hasta encontrar la grieta. Luego hablé con compañeros de colegio. Aquí las cosas se ponían más interesantes porque los adolescentes tienden a ser más honestos, menos propensos a idealizar. Y efectivamente, varios me confirmaron que Carlo era un chico completamente normal en muchos aspectos. Jugaba PlayStation, le gustaba el fútbol, veía películas, hacía bromas. Pero al mismo tiempo, todos coincidían en un detalle extraño: Carlo nunca participaba cuando los demás hablaban mal de alguien. Simplemente cambiaba de tema o se iba. Una de sus amigas me contó que una vez le preguntó por qué era así, y Carlo le había explicado que hablar mal de otros era como ensuciar tu propia alma, y que él no quería presentarse ante Jesús en la Eucaristía con el alma sucia. Yo escribí: comportamiento admirable pero no necesariamente indicativo de santidad heroica. Muchos niños bien educados actúan similarmente. Durante esas primeras semanas, yo estaba haciendo exactamente lo que había hecho en docenas de casos anteriores, construyendo una pared de escepticismo ladrillo por ladrillo. Cada testimonio emotivo era un ladrillo. Cada historia inspiradora era otro ladrillo. Yo era muy bueno en mi trabajo, y mi trabajo consistía en bloquear la beatificación de personas que no alcanzaban el estándar imposiblemente alto que yo había establecido en mi mente. Porque para mí, la santidad no era solo vivir virtuosamente, era algo más, algo casi inalcanzable,
algo que justificara que la Iglesia pusiera a esa persona en los altares para la veneración universal. Pero había un protocolo que yo no podía evitar, una formalidad que todos los investigadores de causas de beatificación debían cumplir. Tenía que visitar el lugar donde reposaban los restos del candidato a beato y rezar allí una oración oficial de investigación. Era un ritual antiguo que databa de siglos atrás, cuando la Iglesia todavía creía que Dios podía comunicarse directamente con los investigadores sobre la santidad de una persona. Yo lo veía como puro trámite burocrático, una tradición obsoleta que se mantenía por costumbre más que por necesidad. Pero las reglas eran las reglas, y yo siempre había sido meticuloso en seguir los procedimientos al pie de la letra. Entonces, una mañana fría de mediados de noviembre, me levanté antes del amanecer y caminé hasta la basílica. Había arreglado con el custodio para entrar antes de que abrieran las puertas al público. Quería estar completamente solo, sin peregrinos emocionados, sin devotos llorando, sin nada que contaminara lo que para mí era simplemente un acto administrativo. El custodio abrió la puerta lateral y me dejó entrar con una linterna. La basílica estaba oscura y fría, y mis pasos resonaban en el silencio de piedra. Caminé hasta donde estaba el túmulo de Carlo, una estructura de mármol blanco, iluminada tenuemente por unas pocas velas que permanecían encendidas toda la noche. Me arrodillé en el reclinatorio que estaba frente a él. Saqué mi breviario y busqué la oración prescrita para estos casos. Era una oración que yo había rezado docenas de veces en mi carrera, y siempre la había pronunciado con la misma falta de emoción con la que alguien lee una lista de compras. Comencé a recitar las palabras en latín, mi voz monótona quebrando el silencio de la basílica. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo, y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Estaba aproximadamente a la mitad de la oración cuando sentí algo extraño. Un calor. No era el calor ambiental de la basílica, sino algo que venía de adentro, como si alguien hubiera encendido una estufa en el centro de mi pecho y el calor estuviera extendiéndose por todo mi cuerpo. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo quizás a un cambio repentino en la temperatura de la basílica o a alguna reacción física al levantarme tan temprano sin desayunar. Pero el calor siguió aumentando, subiendo por mi columna vertebral como una ola lenta pero implacable. Era casi incómodo, pero no doloroso. Era como si alguien hubiera puesto una mano cálida en mi espalda. Terminé la oración apresuradamente, queriendo salir de allí lo antes posible porque aquel calor me estaba poniendo nervioso. Pero cuando intenté levantarme, mis piernas no respondieron. No estaban paralizadas, simplemente se sentían pesadas, como si una fuerza invisible me estuviera presionando para que permaneciera arrodillado. Y entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar racionalmente. Algo que desafía toda mi formación teológica y mi escepticismo profesional. Escuché una voz. No era una voz física, no venía de fuera de mí como cuando alguien te habla. Era interna, pero al mismo tiempo era más real, más presente, más clara que mis propios pensamientos. Era una voz joven, masculina, gentil, pero firme.
y me dijo algo que me dejó completamente helado a pesar del calor que sentía en el cuerpo. Me preguntó por qué tenía tanto miedo de creer. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Quizás el custodio había regresado y me estaba hablando desde algún lugar de la basílica. Quizás había un sistema de audio que yo no había notado. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba y mi mente estaba jugándome trucos. Pero la basílica estaba completamente vacía. El silencio era absoluto excepto por el sonido de mi propia respiración agitada. Murmuré para mí mismo que esto era ridículo, que era solo estrés, falta de sueño adecuado, demasiadas horas leyendo testimonios emotivos. Pero la voz continuó, y lo que dijo a continuación me destrozó de una manera que no puedo describir completamente. Me dijo que yo estaba bloqueando la causa de beatificación de Carlo no por rigor teológico, no por fidelidad a los procedimientos de la Iglesia, sino por razones personales profundamente egoístas. Me dijo que si Carlo era declarado santo, yo tendría que admitir algo que había estado evitando durante décadas, que yo también podría haber sido santo, que yo también había tenido un llamado, que yo también había sentido el fuego de Dios, y que había elegido apagarlo, y que esa verdad me aterrorizaba más que cualquier cosa en el mundo. Sentí que mis piernas flaqueaban, aunque todavía estaba arrodillado. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin mi permiso. Aquella voz, aquella presencia, había tocado una herida que yo había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Cuando tenía 15 años, exactamente la misma edad que Carlo cuando murió, yo había tenido una experiencia mística poderosa durante un retiro espiritual en esta misma ciudad, en Asís. Había sentido a Dios llamándome de una manera tan clara, tan urgente, tan radical, que no quedaba espacio para dudas. No me llamaba simplemente a ser sacerdote, me llamaba a ser santo. Me llamaba a una vida de entrega total, de pobreza radical, de amor sin medida. Me mostraba una visión de lo que podría ser mi vida si me abandonaba completamente en sus manos. Pero yo tuve miedo. Miedo de parecer fanático. Miedo de ser diferente. Miedo de decepcionar a mi familia que esperaba que tuviera una carrera respetable. Entonces elegí el camino seguro. Estudié Derecho Canónico. Me convertí en un profesional de la religión en lugar de un amante de Dios. Construí una carrera impecable en el Vaticano. Gané respeto y autoridad. Pero enterré aquel fuego de los 15 años bajo toneladas y toneladas de legalismo, procedimientos, documentos, escepticismo profesional. Me convencí a mí mismo de que yo estaba sirviendo a Dios de una manera más madura, más racional, más útil para la Iglesia que aquellos místicos emotivos que se dejaban llevar por experiencias subjetivas. Y ahora, arrodillado frente al túmulo de un adolescente que había muerto a la misma edad en la que yo había traicionado mi vocación más profunda, todo aquello volvía como una avalancha. La voz en mi interior me estaba mostrando algo que yo había escondido incluso de mí mismo, que mi rigor profesional era en realidad cobardía espiritual, que mi escepticismo era una coraza para protegerme de volver a sentir aquel llamado que había rechazado, que cada vez que yo negaba una causa de beatificación, lo que realmente estaba diciendo era que la santidad radical no existe, no es posible,
no es realista, porque si lo fuera, entonces yo tendría que admitir que la había rechazado. Traté de defenderme mentalmente. Quise decirle a aquella voz, a aquella presencia, que quién era para juzgar mi vida, que yo había servido fielmente a la Iglesia durante más de 3 décadas, que mi trabajo era importante y necesario. Pero las palabras murieron antes de formarse porque en el fondo sabía que era verdad. Todo era verdad. Y lo peor era que no podía escapar de ello porque aquella voz conocía mi secreto más profundo, la vergüenza que yo cargaba pero que jamás había admitido ante nadie, ni siquiera en confesión. Entonces la voz me dijo algo más. Me dijo que yo necesitaba pruebas, porque las pruebas eran mi escudo contra la fe. Me indicó que fuera a la sala de documentos en el convento anexo a la basílica. Me dijo específicamente que abriera la tercera gaveta del lado izquierdo. Y me aseguró que allí encontraría algo que nadie sabía que existía, algo que cambiaría todo. Me levanté tambaleándome, las piernas apenas sosteniéndome. Salí de la basílica casi corriendo, con el corazón todavía golpeando en mi pecho como un tambor enloquecido. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro sudoroso. Crucé el pequeño patio que separaba la basílica del convento y toqué insistentemente la puerta. El hermano portero, un anciano franciscano que me conocía porque yo llevaba semanas alojándome allí, abrió sorprendido de verme en ese estado. Le dije que necesitaba acceso inmediato a la sala de documentos. Él me miró preocupado, preguntándome si me encontraba bien, pero yo solo repetí que necesitaba entrar a esa sala ahora mismo. Me guió por los pasillos del convento hasta una habitación pequeña en el segundo piso, donde guardaban documentos antiguos, registros de visitantes, libros de oraciones, cartas que peregrinos habían dejado a lo largo de los años. Era una habitación desordenada, llena de archivadores de madera antigua, estantes con carpetas amarillentas, cajas con papeles que probablemente nadie había revisado en décadas. El hermano portero me preguntó qué estaba buscando específicamente. Yo le respondí que la tercera gaveta del lado izquierdo. Él frunció el ceño y me dijo que esa gaveta en particular no contenía nada importante, solo papeles viejos de oraciones manuscritas que visitantes aleatorios habían dejado hacía años, cosas sin ningún valor documental o histórico. Pero yo ya estaba ahí, arrodillado frente al archivador, abriendo aquella tercera gaveta con manos temblorosas. El hermano portero se quedó observándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Comencé a sacar papeles, a revisar uno por uno. Había notas de oración escritas en italiano, en inglés, en alemán, algunas fechadas, otras no. Había tarjetas de agradecimiento a San Francisco, dibujos infantiles del santo con los animales, poemas devocionales. Mis dedos se movían rápidamente, buscando sin saber exactamente qué, solo confiando en aquella voz que me había guiado hasta aquí. Y entonces lo vi. Era una hoja de cuaderno doblada en 4, amarillenta por el tiempo, con los bordes deshilachados. La desdoblé cuidadosamente y reconocí la letra inmediatamente. Era mi letra, pero no mi letra de ahora, de adulto, de profesional del Vaticano. Era mi letra de adolescente, aquella caligrafía irregular, todavía en formación, que yo había tenido a los 15 años. El papel estaba fechado.
5 de octubre de 1971. Y era una oración que yo había escrito durante aquel retiro espiritual en Asís, aquel retiro donde Dios me había llamado a una vida de santidad radical. La oración decía: Señor, yo quiero ser santo como Francisco. Quiero vivir radicalmente por ti. No me dejes elegir el camino fácil. No me dejes convertirme en un sacerdote de escritorio que olvida el fuego. Hazme valiente. Hazme radical. Hazme santo. No me importa si eso significa sufrimiento. No me importa si eso significa pobreza. Solo no me dejes traicionarme a mí mismo. No me dejes traicionarte a ti. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta antigua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener aquella hoja. El hermano portero me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba un vaso de agua, si debía llamar a alguien. Pero yo no podía hablar, solo podía llorar. Porque aquel pedazo de papel de 42 años atrás era la prueba física de mi traición. Era el testimonio escrito de lo que yo había sido y lo que había elegido no ser. Era mi condena y mi invitación a la vez. Pero había algo más que me destrozaba, incluso más que volver a leer aquellas palabras que había olvidado haber escrito. Era el hecho imposible, inexplicable, milagroso de que Carlos supiera que ese papel estaba allí. Nadie en el mundo sabía de la existencia de esa oración. Ni siquiera yo la recordaba. La había escrito en un momento de fervor espiritual adolescente y aparentemente la había dejado en algún buzón de oraciones del convento durante aquel retiro. Había quedado archivada junto con miles de otras oraciones de peregrinos anónimos. Llevaba más de 4 décadas en aquella gaveta, enterrada bajo pilas de otros papeles. No había forma lógica, racional, natural de que nadie pudiera saber que existía, mucho menos dónde estaba exactamente. Y sin embargo, aquella voz en la basílica me había guiado directamente hasta ella. No solo me había dicho que fuera a la sala de documentos, sino que me había indicado exactamente qué gaveta abrir. Como si Carlo, desde donde sea que estuviera, pudiera ver no solo dentro de mi corazón, sino también a través de las paredes y gavetas de un convento, a través de 4 décadas de olvido, hasta encontrar la única pieza de evidencia física que podría quebrar completamente mi caparazón de escepticismo. Me quedé allí sentado en el suelo de aquella habitación durante no sé cuánto tiempo, sosteniendo aquel papel contra mi pecho, llorando como no había llorado desde que era niño. El hermano portero eventualmente se sentó a mi lado en silencio, sin preguntar nada, simplemente acompañándome. Cuando finalmente pude hablar, solo le dije que necesitaba ir de nuevo a la basílica. Él asintió y me ayudó a levantarme. Regresé al túmulo de Carlo, pero esta vez no como investigador, no como abogado del diablo, no como funcionario del tribunal eclesiástico. Regresé como penitente. Me arrodillé y le hablé a aquel adolescente cuyo cuerpo reposaba a pocos metros de mí. Le dije que tenía razón, que yo había estado bloqueando su beatificación no por rigor teológico, sino por cobardía espiritual, que él representaba todo lo que yo podría haber sido y elegí no ser, que llevaba 40 años huyendo de aquel llamado que recibí a los 15 años, que me había escondido detrás de documentos, procedimientos y escepticismo
para no tener que enfrentarme a mi propia mediocridad espiritual. Le pedí perdón, no solo por haber intentado bloquear su causa, sino por haber bloqueado mi propia santidad durante toda mi vida adulta. Le pedí que intercediera por mí, no para que su beatificación fuera aprobada, sino para que yo pudiera finalmente tener el valor de vivir aquella oración que había escrito a los 15 años. Le dije que si él, un adolescente del siglo XXI, que jugaba videojuegos y navegaba en Internet, había podido alcanzar tal grado de santidad que Dios lo estaba proponiendo como modelo para la Iglesia Universal, entonces yo no tenía ninguna excusa, ninguna. Permanecí ahí durante horas. La basílica abrió al público. Los peregrinos comenzaron a llegar. Algunos se arrodillaban cerca de mí, pero yo estaba completamente ajeno a todo lo que me rodeaba. Estaba teniendo la conversación más importante de mi vida con un adolescente muerto que de alguna manera estaba más vivo que yo. En algún momento saqué mi cuaderno negro de mi bolsillo, ese cuaderno donde había anotado meticulosamente cada razón para rechazar la causa de Carlo. Lo abrí y comencé a leer todas aquellas notas críticas que había tomado durante semanas. Madre emocionalmente comprometida. Testimonio requiere verificación independiente. Supuestos milagros necesitan documentación médica exhaustiva. Devoción parece manufacturada para atraer a generación joven. Lenguaje demasiado elaborado para un adolescente. Comportamiento admirable, pero no necesariamente indicativo de santidad heroica. Página tras página de escepticismo, de críticas, de razones para decir no. Y ahora, todas aquellas palabras me parecían huecas, defensas patéticas de un hombre que tenía tanto miedo de la santidad que necesitaba destruirla donde quiera que la encontrara. Arranqué la primera página del cuaderno, luego la segunda, luego la tercera. Una por una fui arrancando todas aquellas páginas llenas de mi letra profesional y cínica. Había un cesto de basura cerca del túmulo, donde la gente dejaba los papeles de sus intenciones de oración ya cumplidas. Caminé hasta allí y dejé caer todos aquellos pedazos de papel en el cesto. Era un gesto simbólico, lo sabía, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba destruir físicamente aquella armadura de escepticismo que me había protegido, pero también había aprisionado durante tantos años. Durante los siguientes días, volví a entrevistar a las mismas personas que había entrevistado antes. Pero esta vez escuché de verdad. Escuché sin filtros, sin buscar inconsistencias, sin intentar desarmar cada testimonio. Y cuando escuchaba realmente, cuando dejaba que las historias entraran sin resistencia, comenzaba a ver lo que había estado ciego de ver antes. No estaba viendo a un adolescente idealizado por una madre emotiva. Estaba viendo a un joven que había tomado el Evangelio completamente en serio, en una época donde la mayoría de los católicos lo tratamos como una sugerencia opcional. Volví a revisar los documentos médicos del supuesto milagro atribuido a la intercesión de Carlo. El caso de un niño brasileño que había nacido con una malformación pancreática grave y que aparentemente había sido sanado después de que su madre rezara pidiendo la intercesión de Carlo. Antes, yo había encontrado 1000 razones para dudar. Remisión espontánea, error en el diagnóstico inicial, factores médicos no considerados. Pero ahora, mirando los mismos documentos con ojos diferentes, tenía que admitir que la evidencia médica era sólida.
Múltiples especialistas habían confirmado tanto la severidad de la condición inicial como la inexplicabilidad de la sanación completa. No había explicación natural convincente, pero más allá de la evidencia documental, había algo más profundo que yo finalmente podía ver. Era el efecto que la devoción a Carlo estaba teniendo en miles, quizás millones de personas alrededor del mundo. Jóvenes que redescubrían su fe, adolescentes que elegían la castidad en una cultura hipersexualizada, universitarios que comenzaban a ir a misa diaria, familias que volvían a rezar juntas. Todo esto estaba ocurriendo porque un adolescente había vivido tan radicalmente el Evangelio que su ejemplo seguía transformando vidas años después de su muerte. Y yo, que había pasado décadas en el tribunal eclesiástico evaluando causas de santos, finalmente entendía algo fundamental que había olvidado. El propósito de declarar a alguien beato o santo no es principalmente honrar a esa persona. Es darle a la Iglesia un modelo de vida cristiana que otros puedan imitar. Es decir a los fieles, miren, esto es posible. Esto es lo que significa seguir a Cristo radicalmente en este tiempo, en este contexto, en estas circunstancias. Y si eso era el criterio, entonces Carlo Acutis era exactamente el tipo de santo que la Iglesia necesitaba proclamar en el siglo XXI. 3 semanas después de aquella mañana en la Basílica, presenté mi informe oficial a la comisión evaluadora. Escribí que después de una investigación exhaustiva y rigurosa, y también de una experiencia personal profunda de discernimiento, yo recomendaba sin reservas la aprobación de la causa de beatificación de Carlo Acutis. Escribí que la evidencia documental era sólida, que los testimonios eran consistentes y verificables, que el supuesto milagro cumplía con todos los criterios médicos y teológicos necesarios. Pero sobre todo, escribí que Carlo representaba un modelo de santidad completamente adecuado para nuestro tiempo. Un joven que había navegado todos los desafíos de la cultura moderna sin comprometer su fe, más aún, usando las herramientas de esa cultura para evangelizar. Cuando presenté el informe en la reunión del tribunal, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mis colegas me miraban como si me hubiera vuelto loco. Uno de ellos, un canonista alemán con quien había trabajado durante años, me preguntó directamente qué me había ocurrido. Me recordó que yo era conocido como el hombre que nunca aprobaba nada, que mi reputación se había construido sobre mi rigor implacable. Preguntó si me encontraba bien, si quizás el trabajo estaba siendo demasiado para mí, si debería tomar un descanso. Yo sonreí, y fue una sonrisa genuina. Quizás la primera en años. Les dije que tenían razón en estar sorprendidos, pero que yo había encontrado a un santo que era mejor abogado que yo. Les conté, sin entrar en todos los detalles personales, que mi investigación del caso Carlo Acutis había terminado convirtiéndose en una investigación de mi propia vida espiritual, que había descubierto que a veces nuestro rigor profesional es en realidad rigidez espiritual, que a veces nuestro escepticismo es cobardía disfrazada, y que después de 32 años de proteger a la Iglesia de santos falsos, finalmente había encontrado a un santo verdadero que me había mostrado que yo era el falso. No todos me entendieron. Algunos pensaron que me había vuelto sentimental en mi vejez. Otros sospecharon que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Pero mi informe fue tomado en cuenta,
junto con las evaluaciones de los otros investigadores, y el proceso siguió su curso. Yo sabía que mi recomendación positiva tenía peso, precisamente porque venía de mí, del escéptico, del que siempre decía no. Si hasta Domenico Rossetti aprobaba esta causa, entonces algo real debía estar ocurriendo. En los meses que siguieron, comencé a hacer cambios en mi vida. Pedí una reducción de mi carga de trabajo en el tribunal, delegando muchos de mis casos a colegas más jóvenes. Comencé a asistir a adoración eucarística diaria, algo que no había hecho con regularidad en décadas. Empecé a aconsejar espiritualmente a sacerdotes jóvenes, compartiéndoles mi historia, advirtiéndoles contra el peligro de convertir el ministerio en mera profesión. Me volví el tipo de sacerdote que yo mismo habría encontrado un poco excesivo años atrás, y cada cierto tiempo regresaba a Asís, al túmulo de Carlo, para simplemente estar allí y agradecerle. Le agradecía por haberme perseguido cuando yo estaba huyendo. Le agradecía por haber sido tan obstinado en romper mi armadura. Le agradecía por haberme mostrado aquel papel de 42 años atrás, por haberme obligado a enfrentarme con el adolescente que yo había sido y había traicionado. Le contaba sobre los pequeños pasos que estaba dando para finalmente vivir aquella oración que había escrito a los 15 años. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue oficialmente beatificado en Asís. Yo estaba en la primera fila durante la ceremonia. Cuando el cardenal leyó la fórmula de beatificación y descubrieron el retrato oficial del nuevo beato, lloré abiertamente sin ninguna vergüenza. Lloraba de alegría porque la Iglesia finalmente tenía el santo joven que necesitaba. Pero también lloraba de arrepentimiento por los años que pasé intentando bloquear lo que Dios claramente estaba haciendo. Y lloraba de gratitud porque aquel beato adolescente no se había rendido conmigo. No me había dejado pudrirme en mi mediocridad espiritual cómoda. Después de la beatificación, varios medios católicos me contactaron para entrevistas. Querían saber qué había llevado el famoso escéptico Domenico Rossetti a aprobar la causa de Carlo. Al principio dudé si compartir mi historia. Es vergonzoso admitir públicamente que pasaste décadas huyendo de tu vocación más profunda. Es humillante confesar que tu profesionalismo era en realidad cobardía. Pero luego pensé en todos los sacerdotes, todos los católicos, que probablemente estaban haciendo lo mismo que yo había hecho, enterrando sus llamados radicales bajo capas de realismo, prudencia, profesionalismo. Entonces comencé a contar mi historia. No todos los detalles, porque algunos son demasiado personales, demasiado sagrados para compartir en entrevistas públicas, pero lo suficiente para que otros pudieran reconocerse en mi historia. Y las respuestas que recibí fueron abrumadoras. Decenas, luego cientos de sacerdotes y religiosos me escribieron contándome que ellos también habían tenido llamados radicales cuando eran jóvenes y que también los habían enterrado bajo el peso de las expectativas, el miedo al fanatismo, el deseo de ser respetables. Un sacerdote de Polonia me escribió que cuando era seminarista había sentido el llamado a ir a las misiones más peligrosas de África, pero que sus superiores lo convencieron de que sería más útil como profesor de teología en un seminario seguro. Llevaba 20 años enseñando y se sentía espiritualmente muerto. Una religiosa de España
Me contó que había entrado al convento con el deseo de vivir la pobreza radical de Francisco y Clara, pero que poco a poco se había acomodado en una vida religiosa que era cómoda, predecible y espiritualmente tibia. Un laico de Argentina me dijo que había sentido el llamado a dejar su carrera exitosa en finanzas para trabajar con los pobres, pero que había postergado ese llamado año tras año, hasta que casi lo había olvidado. Todas estas historias me confirmaban lo que yo había descubierto a través de mi encuentro con Carlo, que hay una epidemia silenciosa de mediocridad espiritual en la Iglesia. No la mediocridad de los pecadores obvios, de los que claramente están lejos de Dios, sino la mediocridad más peligrosa, la de los que servimos a Dios profesionalmente, pero hemos perdido el fuego. Los que cumplimos nuestras obligaciones religiosas, pero sin pasión. Los que conocemos toda la teología, pero hemos olvidado cómo amar radicalmente. Y Carlo Acutis, aquel adolescente que había muerto a los 15 años después de haber vivido con una intensidad espiritual que la mayoría de nosotros no alcanzamos en 80 años, era la respuesta de Dios a esa epidemia. Era Dios diciéndole a la Iglesia, miren, esto es posible. Santidad radical en el siglo XXI. Santidad con videojuegos y programación web. Santidad con jeans y zapatillas. Santidad sin necesidad de ser monje medieval o misionero en la selva. Santidad aquí, ahora, con las herramientas y desafíos de nuestra época. 3 años después de la beatificación, en 2023, tomé la decisión de retirarme completamente del tribunal eclesiástico. Tenía 68 años, podría haber continuado algunos años más, pero sentía que Dios me estaba llamando a algo diferente. Me mudé a una pequeña ermita en las afueras de Perugia, no muy lejos de Asís. Es un lugar simple, casi primitivo. 2 habitaciones, una capilla pequeña, un jardín donde cultivo mis propias verduras. Vivo con lo mínimo, duermo en un colchón en el suelo, rezo las horas, celebro misa diaria en mi capilla para quien quiera venir. Algunos de mis antiguos colegas piensan que me he vuelto un poco excéntrico en mi vejez. Quizás tengan razón. Pero yo finalmente estoy viviendo aquella oración que escribí a los 15 años. Finalmente soy el padre Domenico que Dios me llamó a ser cuando era adolescente, no el burócrata espiritual en el que me convertí por miedo y comodidad. Y todo esto es gracias a un beato de 15 años que no aceptó mis excusas, que no toleró mi mediocridad, que me persiguió hasta que finalmente me rendí. Antes de seguir, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella mañana en la basílica, cuando arrodillado frente al túmulo de Carlo, escuché aquella voz preguntándome por qué tenía tanto miedo de creer. Entiendo que no fue solo Carlo quien me habló. Fue Dios usando a Carlo para alcanzarme. Fue el Espíritu Santo operando a través de la intercesión de aquel beato adolescente para rescatar a un sacerdote que se estaba ahogando en su propio cinismo profesional sin siquiera saberlo. Y aquella hoja de papel amarillenta,
Aquella oración que escribí a los 15 años y que Carlo me guió a encontrar, la tengo ahora enmarcada en la pared de mi ermita. La leo todos los días. Es mi examen de conciencia, mi recordatorio de lo que prometí ser y de cómo casi traiciono esa promesa por completo. Pero también es mi esperanza, porque si Dios pudo esperar 42 años para mostrarme ese papel, si pudo usar a un beato adolescente para alcanzarme cuando yo estaba tan perdido en mi propio orgullo intelectual, entonces verdaderamente nada es imposible para Él. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera logrado bloquear la beatificación de Carlo. Era completamente posible. Mi opinión tenía peso, y si yo hubiera presentado un informe negativo suficientemente fuerte, habría podido retrasar o incluso detener el proceso. Habría sido una tragedia no solo para la Iglesia, que se habría perdido de tener este modelo de santidad joven, sino sobre todo para mí. Porque si Carlo no hubiera sido propuesto para beatificación, yo nunca habría sido asignado a investigar su causa. Nunca habría ido a Asís. Nunca habría arrodillado frente a su túmulo. Nunca habría escuchado aquella voz que me despertó de 4 décadas de sueño espiritual. Pienso en eso y me doy cuenta de algo asombroso. Carlo me salvó incluso antes de ser beatificado. Me salvó precisamente a través del proceso que yo intentaba usar para bloquearlo. Es como si Dios hubiera orquestado todo con una ironía divina perfecta. Mandar al escéptico más duro a investigar al santo más auténtico, sabiendo exactamente lo que pasaría cuando ambos se encontraran. Yo fui a Asís como inquisidor y salí como convertido. Fui para juzgar y terminé siendo juzgado. Fui para evaluar la santidad de otro y descubrí mi propia falta de ella. Ahora recibo regularmente a sacerdotes y religiosos en mi ermita. Vienen buscando dirección espiritual, consejo o simplemente un lugar tranquilo para hacer un retiro. Y yo les cuento mi historia. Les hablo sobre cómo es posible servir a Dios durante décadas y aún así estar completamente alejado de lo que Él realmente quiere de nosotros. Les advierto sobre el peligro de convertir la vocación en profesión, el ministerio en carrera, la espiritualidad en rutina. Les muestro aquella oración amarillenta en la pared y les pregunto, ¿cuál es tu oración de los 15 años? ¿Qué te llamó Dios a hacer antes de que el miedo y el mundo te convencieran de conformarte con menos? Muchos de ellos lloran cuando hacen ese ejercicio de recordar, porque casi todos hemos tenido ese momento en nuestra juventud donde vimos claramente lo que Dios quería de nosotros. Ese momento donde la santidad parecía no solo posible, sino inevitable. Ese momento donde estábamos dispuestos a darlo todo, a ser radicales, a no aceptar medias tintas. Y luego vino la vida con sus compromisos, sus decepciones, sus pequeñas traiciones diarias. Y ese fuego inicial se fue apagando hasta convertirse en brasas apenas visibles, bajo cenizas de rutina y resignación. Pero lo hermoso, lo que he aprendido a través de Carlo, es que esas brasas nunca se extinguen completamente. Pueden estar enterradas profundamente, pueden parecer muertas, pero están ahí, esperando a ser reavivadas. Y a veces Dios manda a un beato adolescente para soplar sobre esas brasas hasta que vuelven a arder. A veces toma 40 años, como en mi caso. A veces toma menos. Pero Dios es paciente, más paciente de lo que nosotros somos con nosotros mismos. También he aprendido que la santidad no es cuestión de temperamento o personalidad.
No es solo para los místicos emotivos o los ascetas extremos. Carlo era un chico normal en tantos aspectos. Jugaba videojuegos, navegaba en Internet, veía películas, tenía amigos. No era un santo de catedral medieval. Era un santo de jeans y computadora. Y precisamente por eso su santidad es tan desafiante para el resto de nosotros. Porque nos quita todas las excusas. No podemos decir que la santidad era más fácil en otros tiempos. No podemos decir que necesitamos condiciones especiales. Carlo vivió en el mismo mundo que nosotros, con las mismas distracciones, las mismas tentaciones, los mismos desafíos. Y eligió a Dios de forma radical en medio de todo eso. Y esa elección, esa decisión diaria de poner a Dios primero sin importar nada más, es lo que la Iglesia necesita desesperadamente en este momento. No necesitamos más católicos tibios que van a misa los domingos, pero viven como ateos el resto de la semana. No necesitamos más sacerdotes que predican sobre sacrificio, pero viven cómodamente. No necesitamos más religiosos que prometieron pobreza, pero están más apegados a sus smartphones que los laicos. Necesitamos santos. Necesitamos personas que tomen el Evangelio en serio. Necesitamos más Carlos Acutis. Y aquí está el mensaje que Carlo me dio a mí, y que yo ahora transmito a quien quiera escucharlo. Tú puedes ser ese santo. No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más preparación. Ahora, hoy, con tu vida tal como es, con tus limitaciones, con tu trabajo, con tu familia, con tus obligaciones. La santidad no requiere que abandones tu vida, requiere que vivas tu vida de manera diferente, con una intensidad diferente, con una prioridad diferente. Yo desperdicié 40 años tratando de convencerme de que el llamado radical que recibí a los 15 años era juvenil idealismo, exceso hormonal, inmadurez espiritual. Me convencí de que la verdadera santidad adulta era más moderada, más razonable, más equilibrada. Y en ese proceso perdí todo lo que realmente importaba. Gané una carrera respetable, pero perdí mi alma. Gané la aprobación de mis colegas, pero perdí la aprobación de Dios. Gané conocimiento teológico, pero perdí el amor apasionado por Cristo que había tenido de adolescente. No cometas mi error. Si Dios te llamó a algo radical cuando eras joven, ese llamado sigue siendo válido. Si sentiste un fuego que ahora apenas recuerdas, ese fuego sigue estando disponible. Si escribiste tu propia oración de santidad y la abandonaste, esa oración sigue esperándote. Carlo Acutis está intercediendo por ti ahora mismo para que tengas el valor de volver a ese llamado, de reavivar ese fuego, de vivir esa oración. Y si necesitas una señal, si necesitas pruebas como yo las necesité, pídeselas. Pídele a Carlo que te muestre algo que solo tú y Dios conocen. Pídele que te guíe a tu propia gaveta con tu propio papel amarillento. Él lo hará. Porque ese es su ministerio ahora desde el cielo. Perseguir a los católicos tibios, incomodar a los religiosos acomodados, interrumpir a los profesionales de la fe que olvidaron por qué comenzaron. Él no te va a dejar tranquilo hasta que vuelvas al fuego. Tengo 68 años ahora. Si Dios me da otros 20 años de vida, que yo espero usar mucho mejor que los primeros 68.
Pero si muriera mañana, moriría agradecido porque al menos los últimos 5 años he vivido finalmente como ese adolescente de 15 años soñó que viviría. He vuelto al fuego. Y todo gracias a otro adolescente de 15 años que tuvo el valor de vivir lo que yo solo soñé, y que ahora desde el cielo no deja de llamarnos a todos de vuelta a nuestros propios sueños abandonados de santidad. Así que te dejo con esta pregunta. La misma que Carlo me hizo a mí aquella mañana en la basílica. ¿Por qué tienes tanto miedo de creer? ¿Qué te impide vivir radicalmente para Dios? ¿Qué excusas estás usando para justificar tu mediocridad espiritual? Y más importante, ¿qué escribiste en tu oración de los 15 años que has estado ignorando durante años o décadas? Esa oración sigue siendo válida. Ese llamado sigue siendo real. Y Carlo Acutis, el beato adolescente que jugaba PlayStation y creó una página web sobre milagros eucarísticos, está esperando para guiarte de vuelta a ella. Solo tienes que dejar de resistirte. Solo tienes que arrodillarte y pedirle que te muestre el camino. Él lo hará. Como lo hizo conmigo, como lo está haciendo con miles de personas alrededor del mundo. Porque ese es su regalo para la Iglesia. Recordarnos que la santidad radical no solo es posible, es lo único que vale la pena, y que nunca es demasiado tarde para volver al fuego.